Bueno, hoy vamos a tomar este tema hemos venido enseñando Apocalipsis, ya hemos dejado de dar Apocalipsis como 5 cultos, 4 cultos seguidos. Vamos a seguir en la temática con la ayuda del Señor. ¿Qué vamos a ver hoy? Abramos nuestra página yo quisiera seguirle dando Apocalipsis, pero bueno, el Espíritu Santo es el que lo manda a uno. Y seguiremos el próximo culto con las enseñanzas, sí, de Apocalipsis. Pero hoy quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, para que entendamos algunas cosas profundas que las vamos a tratar de dar en un lenguaje sencillo. Hebreos en el capítulo 9. Hebreos en el capítulo 9. Puede ser en la versión LBLA. Y allí vamos a encontrar algo y lo vamos a comparar con los tiempos que estamos viviendo. Bendito sea su nombre santo. Hay algo de lo cual desconoce muchísima gente del sacrificio de Jesús y del efecto que tiene ese sacrificio en nosotros los creyentes. Una de las cosas que hoy tenemos un beneficio claro es que no solamente somos limpiados por fuera y podemos ir ante el trono de Dios. No nos vamos al cielo para hablar con Él, pero desde la tierra Dios se craneó, se inventó el mejor método de comunicación. Es la red de información más poderosa que existe, la oración. ¿Cómo es posible que Dios se inventó un método que existía desde la antigüedad, desde los días de Adán y Eva, pero que es la oración? Pero la Biblia solo nos dice por allá en Génesis 4 que desde esa época los hombres empezaron a invocar a Dios. Sí, invocar a Dios es que ya necesitaban saber que existía un Dios en el cielo, que ya Él no estaba aquí en la tierra como estuvo caminando en el jardín del Edén con Adán y Eva, sino que ahora el puente estaba roto, el camino al cielo estaba roto. El libro de Isaías dice que el pecado de los hombres ha hecho separación entre Dios y los hombres. Y Dios inventó entonces un método desde el Antiguo Testamento que era la oración. Pero aunque los hombres empezaron a invocar a Dios, la forma de comunicación más directa fue la oración desde el Nuevo Testamento. Y no quiero decir que las oraciones del Antiguo Testamento no sirvieran, también servían. Lo que sucede es que las oraciones que se hacen después de Jesucristo hasta acá, dice la Biblia que ahora nosotros tenemos acceso directo ante el trono celestial y ya no hay tropiezo para que Él nos escuche. En el Antiguo Testamento las oraciones de los humanos tenían tropiezo también como hoy, pero el camino al cielo estaba cerrado. La oración es lo único que permite un chorro de luz, es el láser más poderoso que existe y se inventó Dios para que el que esté en la tierra se comunique con el que está en el cielo. Ese método de la oración supera el wifi más poderoso. Y ese método se perfeccionó cuando Cristo Jesús vino, y lo vamos a explicar por qué. ¿Cuál es el derecho al que usted hoy tiene, o cuál es el derecho que usted tiene hoy como hijo de Dios a través de haberse convertido a Yeshua, a Jesús? Ese derecho está revelado en la Biblia, en el libro de Hebreos, pero hoy solamente vamos a tomar el capítulo 9 y algunos versículos del anterior. Vamos a mirar, empecemos en el capítulo 9, dice, tomando desde el capítulo 8 algunos versículos, entonces empecemos desde Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 8, y el tema de hoy es un acceso sobrenatural. Un acceso sobrenatural. Y uno de los beneficios más grandes que tenemos hoy en día es que aunque en el Antiguo Testamento las oraciones sí, Dios las escuchaba,
pero los resultados de la oración hoy son sobrenaturales a favor de los hijos de Dios por Cristo Jesús. Y le voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento la gente, para poderse presentar, por ejemplo, los que eran sacerdotes, que eran los que tenían, digámoslo así, como el derecho de ir y presentarse a Dios por el pueblo y rogar por el pueblo, interceder por el pueblo e ir y presentarse a Dios, ellos purificarse primero por los pecados no solo de ellos, sino los sacerdotes se tenían que purificar por los pecados del pueblo, por los pecados de ignorancia de ellos y del pueblo, por todos los pecados que hubieran cometido, adulterio, idolatría, asesinato, todo eso que hoy se sigue cometiendo, sino que al purificarse sus cuerpos, solo se purificaba lo de afuera. Ojo, los sacerdotes del Antiguo Testamento, solo con los ritos que ellos hacían, se podían purificar lo de afuera, Y eso de afuera les permitía poder ir, y como me paro yo aquí en el púlpito a predicar con un derecho que no me lo dio el alcaldía de Bucaramanga, ni el presidente, sino que viene directamente de Dios, y debidamente preparado puedo venir y dar culto, presentarme al Señor primero, orar para que Dios me dé la palabra, también yo oro por ustedes, también intercedo por la iglesia, la presencial, la virtual, bueno, todo eso, pero en el Antiguo Testamento, hoy lo pueden hacer muchos convertidos porque todos somos sacerdotes y algunos llamados pastores, evangelistas, bueno, pero en el Antiguo Testamento solo uno solo de todos los sacerdotes que habían, solo uno podía venir una sola vez al año y presentarse en el lugar más santo y luego en el lugar santísimo, que era una tienda de campaña grande como de 50 metros por 25, y allá en la parte más pequeña entraba el sacerdote en el lugar santísimo con unas cubiertas de telas de pieles de tejón, de bueno, muchas cosas que son características de tipos de Cristo. Una sola vez al año entraba ese señor y no debía entrar con pecado, debía entrar purificado, pero había algo que no se le podía quitar, y era lo que él tenía por dentro como culpa, porque los ritos que él hacía solo lo purificaban para ser sacerdote, para entrar en ese lugar, para poder tocar las cosas que se utilizaban en el santuario, para poder presentarse con sangre de los sacrificios, para poder pararse frente al arca de la alianza y echar ahí las gotas de sangre. Pero él por dentro no estaba limpio. No. Pero entonces, pastor, si él no estaba limpio, se moría. Recuerde que todas las cosas, todos los ritos del Antiguo Testamento no hacían perfecto la sangre de esos animales, y todos esos ritos y sacrificios no hacían totalmente perfecto al sacerdote para presentarse ante el lugar santísimo. No lo hacían todo perfecto, no, solo una parte, lo de afuera. Solo hasta hoy en día es que cuando tú te arrodillas, cuando tú levantas tus manos ante el Dios del cielo y le dices: Señor, en cualquier parte del mundo donde estés, con que tu oración sea sincera, salga de tu corazón y tú creas en el Dios de la Biblia de verdad, que te puede ayudar, que te puede oír, te oirá de una. Tú dices: Señor, y si lo dices de verdad como debes hacerlo, saldrá un chorro, yo lo llamo el láser divino, que se demora mucho menos que un láser de estos potentes como el que se inventó Israel para bajarse todos los drones. Pero todavía le siguen llegando drones. Pero el único perfecto es el chorro de luz que se inicia al orar entre la tierra y el cielo cielo dirige su bendición a través de ese chorro hacia el que está orando. Tú no ves ese chorro. Hoy en día a la gente que ora le ponen como una lucecita que entra por la puerta de la catedral, un chorrito de luz que le entra ahí, y luego a los santos desde la época del medioevo le ponían un redondete aquí, y hoy todavía la inteligencia artificial
que tiene muchas cosas que se inventan, pero no le sale perfecto todo, ustedes ya se dieron cuenta. Sin embargo, le ponen una cosa, un redondete aquí como una corona brillante. Eso es hasta pecado. El círculo redondo aquí, algunos de la iglesia católica le dicen, ¡ay, santo! Porque a los santos de las iglesias, a los matachos, a las estatuas, acostumbraban desde hace muchos siglos a ponerle aquí un redondete. Ese es santo. No, ese redondete no significa nada bueno. Pero ese chorro es real. Se llama el poder de la sangre de Cristo actuando, limpiando para que se conecte el que ora directamente con el trono de la gracia. Y dice, para hallar oportuno socorro, para encontrar ayuda inmediata. Solo eso está ocurriendo ahora. Así que ya no tenemos necesidad de hacer toda esa cantidad de ritos que hacía para el sacerdote una sola vez al año entrar en ese lugar por los pecados del pueblo y por él. Entre esas cosas que vamos a ver, entre esos ritos, hay un rito muy impresionante que se llama el rito de la vaca roja. ¿Qué es eso del rito de la vaca roja? Ese rito habla de que desde el libro del Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, entre esos los ritos mencionados como en Números y en Levítico y otros, había necesidad de que los sacerdotes buscaran una vaca roja. Una vaca roja, y esa vaca roja debían quemarla hasta los huesos. No quedara sino polvo, ceniza completa. Y entre otras cosas, además de esto que estoy hablando, el sacerdote debía ser untado con esa ceniza. Cosa curiosa porque solo los sacerdotes que se untaban, se rociaban de esa ceniza de la becerra roja, de la vaca roja, de la pará adamá o adumá, que es la vaca roja, eran los únicos que podían prestar servicio. Imagínense, hoy en día nos tocaba matar una vaca por el pastor Bernal, otra vaca por mi hijo, otra vaca por mí. Y cada vez que alguien viniera al altar a trabajar en algo para Dios, pague las consecuencias la pobre vaca. ¿Cuántas vacas deberíamos tener en las iglesias? Teníamos que ser ganaderos. Hoy en día, en Israel, como se quiere, por parte de la comunidad religiosa mundial y algunos incluso cristianos evangélicos, que sí, que ojalá pronto esté la vaca roja, porque cuando las vacas ya estén listas, y pasaron muchísimos años antes de que se encontrara una vaca así tan roja como lo pide la Biblia, y que esa vaca pudiera tener, claro, no solo una vaca, sino muchísimas vaquitas rojas, se podría pensar que ya estaba listo el rito de la purificación de la vaca roja para los sacerdotes que se van a ir a trabajar al nuevo templo que se va a construir en Jerusalén, porque en Jerusalén de todas maneras van a construir el tercer templo y mucha gente está feliz con eso. Vámonos un poquito al capítulo 8, entonces, empezando. Todos estos ritos los vamos a explicar por qué los hacían y qué hoy podemos hacer nosotros teniendo lo que acabo de explicar, ese derecho sobrenatural. En el capítulo 8 la Biblia nos dice que hay un nuevo mediador, ya no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran los que mediaban entre el pueblo y Dios, sino que ahora hay otro sumo sacerdote. No era solamente sumo sacerdote Aarón y los que descienden de él, y algunos sacerdotes de la tribu de Leví, que hoy en día lo llaman los Kohanim o los Cohen, los sacerdotes, Kohanim en plural, sino que ahora mucha gente desconoce, increíble, que no tenemos necesidad de hacer ritos para que Dios nos oiga. Por eso es que mucha gente tristemente todavía va para que le echen cenizas. En la época de febrero, la gente acostumbra, dentro de esa práctica del catolicismo, para que le echen en la frente. ¿Qué le echan? Ceniza. Y eso viene de allá, eso de echarse ceniza con algo que habla es de la muerte. Ahora, en el capítulo 8
Vamos al versículo 3, dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y dice, por lo cual es necesario que ese que se va a presentar también tenga algo que ofrecer. Ahora, en el versículo 4 dice, pero si estuviera en la tierra, aquí en esta versión dice, así que si él estuviera, él, y en este caso el sumo sacerdote nuestro es Cristo, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pues quiero explicarle algo. Los únicos sacerdotes en el Antiguo Testamento que se podían presentar para hacer esos ritos debían ser descendientes de Aarón, de la tribu de Aarón, de los descendientes de Leví. Así que Cristo no desciende de ellos. Jesús de Nazaret no es descendiente de la tribu de Leví. O sea que Jesús, humanamente hablando, dentro de la ley de Moisés, Jesús no desciende de la tribu de Leví. Él no desciende. Entonces, si él fuera a servir como sacerdote, como los demás sacerdotes, ¿qué le dirían los demás? Usted no puede, porque usted no es descendiente de la tribu de Leví. Entonces Jesús no puede ser sumo sacerdote. Porque él, repito, no desciende de Aarón. Jesús no desciende de Leví. Jesús desciende ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá. Él es el león llamado de la tribu de Judá. Así que entonces, humanamente hablando, él no serviría. Por eso es que mucha gente que son de la religión del judaísmo dicen, pero es que Yeshua, o como le dicen vulgarmente, es que Jesús, ellos le dicen Yeshua, no sirve, es un ídolo. Todos los cristianos son unos idólatras. ¿Cómo van a recibir de sacerdote a uno que ni siquiera tiene la sangre de Leví? Pues lo que la Biblia nos está diciendo. Él no podría, porque él ahora viene a ser un sacerdote, un sumo sacerdote, no del pacto de la ley de Leví, de Moisés. Moisés es de la tribu de Leví. Él ahora es sacerdote, sumo sacerdote de un nuevo pacto, un pacto diferente. Lo vamos a un poquito más adelante, el versículo 7, dice que si ese primer pacto, la ley de Moisés, y escúchenme hermanos que se la pasan molestando a través del canal, ya deberían ser maduros. Todavía hay gente que observa el canal de nosotros y pastor, ¿usted cuándo va a organizar el Shabbat? Pastor, ¿y usted cuándo se va a circuncidar? Pastor, y yo le digo, nunca. Y si quisiera guardar un Shabbat, lo guardaría para el Señor, pero no porque me toque. Cristo guardó todo por mí y Él es mi perfecto reposo. Él es el perfecto reposo. Él es nuestro Shabbat perfecto. ¿Y sabes algo? Así que ese primer pacto, si no perfeccionaba completamente a los sacerdotes, no solo por fuera, sino por dentro, solo lo hacía por fuera, y no totalmente de verdad, no totalmente, lo dice la Biblia. Entonces, si ese pacto no hace las cosas perfectas, ¿por qué tenía que seguir ese pacto? ¿Por qué tendríamos que seguir practicando toda la ley mosaica en cuanto a los ritos y todas esas cosas si no hacía perfectos a los que la practicaban? Por eso es que el versículo entonces, el 6 y el 7, dice clarito, vamos a leerlo. Pero ahora Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Qué ha hecho? Ha obtenido un ministerio tanto mejor. ¿Por qué? Por cuanto es también el mediador, ahora dice que de un mejor pacto. ¿Cuántos estamos en el nuevo pacto? ¿Y cuántos todavía están agarrados del pacto antiguo? Ese es un problema, porque hay gente que nos escribe que todavía dice, no, pastor, ahí la Biblia dice que pacto perpetuo. Ya les expliqué en el culto pasado que donde quiera que dice pacto perpetuo, es pacto hasta que viniera uno mejor, que fue cumplido en Cristo. Y Cristo Jesús sí es perpetuo, porque Él es el primero y el postrero, el principio y el fin. Así que entonces dice, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, y ese pacto que está establecido ahora, ¿cómo es? Establecido sobre mejores promesas. Verso 7, ahora sí. ¿Qué dice el 7? Dice, pues si aquel primer pacto, ¿cuál? El de Moisés.
Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, pues no, Dios no se había buscado un lugar para un segundo pacto. No tendría necesidad. Pero era necesario que se estableciera un nuevo pacto. Léase allá Jeremías 31:31. Proyectémoslo, creo que ese es el versículo, si lo tengo en mi mente bien. Jeremías 31:31. Miremos un momentito a ver. Dice así, ya se lo van a poner en pantalla. Dice el profeta Jeremías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, que vendrían días. Y Jeremías vivió, pongámosle un promedio de 500 años, 500 y algo de años antes de que viniera Jesucristo. 500 algo de años antes de que viniera Jesús a la tierra, este hombre había profetizado que vendría un sumo sacerdote de un nuevo pacto. ¿Y cómo lo dice? Mejor leámoslo. ¿Qué dijo él? Acuérdese de ese Jeremías 31:31. Es fácil de acordarse. He aquí, vienen días. ¿Cuántos días faltaban? Como 500 años. Vienen días, declara Yahvé, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel. Hay gente que dice, no, es que Israel debe quedarse con Moisés y los gentiles con la iglesia. El pacto es para todos. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque el pueblo estaba dividido en dos. Y ahora estamos invitados los gentiles. Bueno, yo soy descendiente de judíos. Declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¡Wow! Entonces ese nuevo pacto del que estamos hablando es profético, se cumplió en Cristo. Volvamos al libro de Hebreos, en el capítulo 8, y nos lo recuerda el versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel, y también dice, y para la casa de Judá, un nuevo pacto. Así que lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos no es mentira, es un versículo del Antiguo Testamento. Y el 9 dice que no será como ¿qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se hizo en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué dice él? Que ese pueblo no permaneció en el pacto. Dice, porque no permanecieron en mi pacto. Y por eso, ¿qué dice el Señor? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, pero pastor, a mí me parece que el Señor es como muy duro y muy injusto, porque Dios fue el que les inventó todos esos ritos. Eso no se los inventó el gobierno ni un rey, fue Dios. Y Dios los puso para que practicaran todo eso. Y si ellos al final no iban a poder cumplir con todo, ¿para qué se lo puso? La Biblia nos dice allá en el libro de Romanos que Dios les permitió que la ley fuera para ellos como una nodriza. Una cosa es la mamá, pero cuando un bebé recién nacido o que está en crecimiento no tiene mamá ni papá, hay que buscarle. En el Antiguo Testamento se hacía, bueno, incluso en los tiempos pasados, que había que buscarle una señora que diera leche y llevarle el bebé para que lo amamantara hasta que el niño estuviera mayor y ya pudiera recibir la herencia. Se le daba a esa ama de llaves o esa asistente. Así Dios dice que Él fue para Israel con la ley. La ley era como la ama de casa, la ama de llaves, la nana, el ayo, para que ella le diera lechecita espiritual hasta que llegara el tiempo en que el niño pudiera recibir lo que le estaba prometido dar. Así que la ley fue para Israel solo formativa. Con la ley se demuestra que el hombre, aunque estaban las reglas que Dios puso, nadie podía cumplir con eso. Pero eso sí me parece más injusto. Entonces, ¿qué tal que el gobierno, por ejemplo, sacara una ley que nadie la puede cumplir y todo el mundo para la cárcel porque nadie la puede cumplir? Pues nadie, ningún ser humano podía cumplir perfectamente toda la ley. Y en los ritos solo servían para cubrir en parte al que iba a presentarse delante de Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, las cosas cambiaron. Quiero que estés entendiendo esto. Ahora, Hebreos capítulo 8, estamos en el versículo 9. Dice clarito, vamos a leer 10, no más, hasta el 10 del capítulo 8. Vamos a leer. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿En dónde puso primero Dios las leyes cuando se las entregó a Moisés? Primero las puso en tablas de piedra. El primer pacto está en tablas de piedra, que Moisés de la piedra, de la rabia, las partió, las primeras. Pero ahora Dios dice que ya no pone las leyes en tablas de piedra, sino en el corazón tuyo y mío. Por eso es que cuando uno comete pecado, uno ya, aunque no tenga la Biblia ahí al lado, algo dentro de nuestra cabezota terca, necia y desobediente dice: mano, no lo haga. Bueno, Señor, te reprenda, acusador. No es el acusador, no es el diablo. El diablo nunca le va a decir no peque. Al contrario, el diablo y los demonios le dicen: papi, todo el mundo lo hace, mano. China, todo el mundo lo hace. Pa'lante. Hay algo que está escrito aquí en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nos acusa y nos dice, el versículo tal dice, que no pondré ninguna cosa injusta delante de mis ojos. ¡Ay! Ya me llegó esa mente religiosa que yo tengo a molestar otra vez. No, es que Dios se lo escribió a usted aquí cuando se entregó a Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? A su nombre sea la gloria. Y dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Más adelante, un poquito más, ahora llegamos al capítulo también 8, 13 al final. El 13 dice así: cuando Dios dijo que un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Uy, Señor, para cambiar la vieja mujer que tengo por una nueva. Ese viejo armario de marido que tengo, Señor, necesito uno nuevo. Un nuevo pacto. No, esto ya sabe a qué me refiero, solo tomo del pelo. Así que lo viejo está por desaparecer. ¿Y ahora qué sucede? Si está por desaparecer, ¿cuándo desaparece? Cuando viene el que cumple el nuevo pacto o testamento. Miren, hermanos, ¿alguno de ustedes ya hizo testamento? No para preguntarle si está viejo, no, tranquilo. Pero cuando alguien está grave y le dicen: Señor, arregle todo lo que tiene, tenga su pasaporte al cielo listo, porque no lo vemos con muchas energías, le damos una semana, le damos 2 meses, le damos 6 meses, ay. Ahí sí la gente, no lo sé, por lo menos hasta el tiempo en que yo vivo, acostumbran a hacer, ¿cómo se llama? El testamento. Pero el testamento solo sirve para reclamar la herencia cuando el hombre o la mujer se mueren. Mientras no se muera el que hizo el testamento, no reciben nada los que están vivos. Solo queda actuando a la muerte del testador, del que hizo el testamento. O sea que por el hecho de que Dios nos haya prometido un nuevo pacto, ya Dios estaba diciendo que para que el testamento lo reciban, lo hereden, tenía que morir el que lo hizo. O sea, Dios mismo estaba programado para Él venir a morir en la cruz por nosotros, porque si Él no se muere, la herencia no nos llega. Le damos otro aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso es el Señor. Nosotros, por hijos de Dios, por ser hijos de Dios, somos coherederos. Vamos a mirar. Capítulo 9. Entramos en este tema. Vamos a tratar de hacerlo más ágil. Y si a usted le parece difícil de entender, lo vuelve a ver. Y creo que más despacio usted puede parar y mira y va entendiendo más. Pero tengo que ir más rápido. Capítulo 9 del libro de la carta a los Hebreos. Hablando de ese pacto viejo, el primero, la Biblia dice, Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Habían cosas que había que hacer, ritos y formas ceremoniales, para que sirviera y se hiciera culto con eso. Y también tenía un santuario.
que era el templo, o en el Antiguo Testamento por el desierto, era el tabernáculo. Verso 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban, ya sabemos, el candelabro, la mesa, los panes consagrados, y ya les había hablado de que ese lugar donde el sacerdote entraba se llamaba el lugar santo. ¿Qué más? El versículo 3 dice, y detrás del segundo velo, ya sabemos, estaba el lugar más santo, un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Verso 4, el cual, ¿qué tenía el lugar? Dice, el lugar santo tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el arca del pacto es el arca de la alianza? Todo de madera, ¿de qué? Que no se podría, ¿cierto? No se iba a podrir, de madera de acacia, y también estaba recubierto en oro. Tenía 2 querubines que se tocaban, estaban arrodillados en la tapa de la caja y estaban cubiertos de oro, recubiertos de oro. Y allí lo dice, en la cual había una urna de oro que contenía, ¿qué había dentro de esa caja? El maná que cayó del cielo, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del primer pacto estaban ahí. Las tablas estaban ahí. Así que el sacerdote cuando entraba se acordaba, ay, aquí estuvo la vara, aquí está por dentro la vara de Aarón que floreció, aquí está el maná que comimos en el desierto, y aquí por dentro de esta caja está ¿qué? Las tablas de la ley, no las primeras porque esas las rompió Moisés. Así que ellos sabían que estaban era bajo el pacto de Moisés. Por eso no podía seguir en pie ese primer tabernáculo. Porque ahora, si yo soy un sacerdote y no soy sacerdote por causa de Jesús, que es mi pastor, que me ha otorgado el privilegio de ser un pastor, yo tendría entonces que ir a buscar donde hay todo lo que se llama los utensilios para acordarme de que estoy sobre el pacto de la ley de piedra, escrita en piedra. Por eso Dios tenía que borrar toda señal del templo antiguo. Dios no solamente en este momento está oculta el arca de la alianza. Mucha gente dice, ay, dicen que está debajo del lugar santísimo, o el lugar de la plaza allí principal, del monte del templo. Allá debe estar enterrado. Algunos dicen que está allá, pero Dios en la Biblia me asegura que en estos tiempos finales ya no pensaríamos en el arca. ¿Sabe por qué? Porque hay otro pacto, y en este nuevo pacto no se necesita el arca. Así que los que están empezando o esperando que les construyan el tercer templo, allá en Israel yo ya vi el candelabro que lo tienen. Tienen un candelabro gigante de oro puro, con los 7 brazos. Y ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya tienen cientos de vacas rojas listas para empezarlas a quemar, para rociárselas a los nuevos sacerdotes. Tienen listo todo, pero eso ya no se necesita. Sigamos leyendo. Entonces vamos al versículo ahora 6. Dispuestas así estas cosas en la primera parte, ¿cierto? Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. ¿Qué más? Pero en el segundo, solo entra a ese segundo lugar llamado el Santísimo, solo entra el sumo sacerdote, lo que le expliqué al principio, una vez al año, no sin llevar sangre, lo cual ofrece por él mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, pecados de ignorancia. Verso 8. Dice, indicando, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. ¿Qué nos explica el Espíritu Santo? Que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Es decir, el camino al cielo, que es lo que indica la entrada al lugar santo, estaba cerrado al verdadero cielo, solo abierto en el sentido de que representa lo de arriba del tabernáculo, pero no podían entrar si no practicaban todo esto. O sea que mientras un templo de estos de la antigüedad la gente lo siga utilizando, invalida. No se podía abrir el camino al cielo hasta que no fuera destruido lo primero. No solo el primer pacto queda viejo, desechado, sino que para que se abra el camino al cielo, la representación celestial que había en la tierra, que era el tabernáculo, también tiene que desaparecer de las prácticas de culto. Eso.
Vamos a mirar el versículo 10, el capítulo, perdón, estamos en el 9, el versículo 9. Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Hablemos del tiempo presente. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. ¿Qué dice de esas ofrendas y sacrificios que hacían como la vaca roja y otras? Dice que no pueden hacer perfecto. ¿En dónde? En la conciencia. Mire, mucha gente cuando va a ponerse la ceniza, ¿qué le dice el sacerdote? Polvo eres, en polvo te convertirás. Básicamente. Pero la gente va porque la gente cree que cuando le echan la ceniza, sale de la iglesia santo, puro, sin defecto. Pero sigue mirándole las nalgas a las vecinas. Sigue siendo malo, con la boca, con los ojos, somos malos, esta carne es mala. Y por más de que se arrodille y le diga a la esposa, esta noche no me baño, mi amor, quiero permanecer santo toda la noche. Esa noche con la almohada y con las cobijas le amanece borrada la cruz. ¿Y quién le va a volver a dar la idea de que está puro? Nada va a meterse de esa ceniza por dentro suyo. Ni esa ceniza le va a entrar a la sangre, ni esa ceniza lo va a purificar. Solo uno que se convence de una mentira. Ay, ayer esa ceniza me cayó tan chévere, amor, me siento nuevo. ¿Qué cantidad de mentiras que los seres humanos al volvernos ritualistas nos creemos? ¿Sabe cuándo siente uno descanso de haber cometido un pecado? Porque mientras uno no se arrepiente con lágrimas y con tristeza delante de Dios, el pecado lo sigue acusando. Y usted va a orar y usted se arrodilla allá donde usted ora. Señor, vengo aquí, echarme una oracioncita, Padre. Y apenas usted está arrollando, el Espíritu Santo le dice, confiéseme lo que acabo de hacer. Ay, tica no, Señor, más tarde, que eso me hace sentir re mal. Confiesa tu pecado, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. La Biblia dice que si alguno hubiere cometido pecado, vamos ante el Señor Jesucristo, que Él es el que es propicio por nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Sí, pero qué pereza, es que lo que hice fue feo. Mejor hagamos de otra cosa. Oremos, Señor, que me paguen el cheque hoy, por favor, te lo ruego, la platica. Sí, Padre. Ay, sí, Señor, te lo ruego. La oración suya no está pasando del techo, ni siquiera del lugar donde usted está orando. Porque hasta que usted no se arrepienta, usted tiene un tropiezo. Tiene un tropiezo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama el filtro de las neveras. Pastor, ¿cómo así? No, todos sabemos que para tomar agüita buena, el que tiene un filtrico en la nevera, ahora vienen con filtro, ¿no? Para que la agüita que le sale de la nevera salga limpia. Pero hasta que nosotros no sentimos que fuimos limpiados por dentro, no sentimos paz por ese pecado que cometimos o los que hayamos cometido. Así que la misma Biblia dice, y si tu conciencia te acusa, ¿cuánto más no Dios? O sea que lo único que limpia nuestras conciencias es la oración sincera a Dios. ¿Por qué nos limpia? No por la vaca roja, no por la ceniza de el febrero, no porque usted caminó a Girón, porque hay gente que se va caminando a la iglesia para hacer ritos, no porque subió la montaña, no porque caminó de rodillas, no porque usted llevó una ofrenda al cura, no. Usted sigue estando manchado, man. Esto es algo que hoy en día tal vez no hemos entendido, que es un beneficio que nosotros tenemos. Y miren esto porque es profundo y no hemos terminado, apenas estamos en la mitad, y dice clarito que esos sacrificios, esas ofrendas no pueden hacer perfecto en su conciencia.
al que practica ese culto. O sea que los sacerdotes del Antiguo Testamento podían ir lavados con la sangre, bueno, con las cenizas de la vaca, todo, pero ellos salían de ese lugar tristes. No me siento limpio. Allá estuve, allá llevé sangre, pero yo no me siento completamente limpio. Nunca se sentían completamente limpios. Por eso es que la gente que va a esas sectas, a esas iglesias, donde, hermana, ¿cuánto mide la falda? No puede entrar al cielo. Claro, usted no va a ir con la falda aquí como ¿cómo le llaman eso que le ponen a la ropa a los lados? ¿Un ruedo? ¿Cómo se llama? Hay gente que se viste re mal, re asqueroso. Hay mujeres que no necesitan el ojo humano saber lo que hay por debajo porque está por encima. Y entonces es que esos hombres tienen esa mente corrompida. Pero hermana, usted se hace partícipe de pecados también que cometa un hombre cuando usted se va así vestida. Como cuando un hombre se viste también mal. También somos propiciadores del pecado. A veces no entendemos eso. Así que hay cosas que la conciencia nos acusa y aunque uno le haga el quite, no. Sí. No se puede uno limpiar la conciencia hasta que de verdad uno comience a actuar. Y aquí dice la Biblia entonces, en el versículo que sigue, puesto que tienen que ver esas cosas solo con comidas, ¿qué más? Bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, como las de las iglesias que digo yo. Hermana, es que usted tiene aretes. El diablo, Dios no la puede oír. Dios no la puede oír. Hermana, se echó pintura. El diablo se la llevó. Todas estas personas creen que con todo esto el camino al cielo se les cierra. Todo esto es mentira, una descarada mentira. Vaya y pregúntele a un pastor de estas iglesias: pastor, ¿usted no ha mirado por ahí de vez en cuando algo que no tiene que mirar? Diga la verdad, pastor. Confronte a un pastor y diga: el pastorcito, ¿usted hace 10, 20 años que no mira una nalga ajena? Dígale así de frente al pastor, dígale: pastorcito, ¿usted no ha dicho ninguna mentirita por ahí? Ni siquiera una chiquitica. Pastor, usted nunca podrá pastor, ¿usted se ha comido un semáforo? Comerme un semáforo, que el Señor reprenda al diablo. Me los como todos. Hermano, qué triste que hayan iglesias, pastores, miembros de iglesia que se sienten recontra ultra con alas, a sabiendas que la misma Biblia dice: no existe un solo ser humano justo que no cometa pecado. Y si ese hombre comete pecado, ¿qué va a andar persiguiendo a las hermanas y a los hermanos de la iglesia por un pelo largo o un pelo corto? Eso se llama ser hipócritas, religiosos. Salgan corriendo de todas estas sectas. Salgan corriendo de esto, porque si ni siquiera están vigentes los ritos del Antiguo Testamento, estos viejitos chochos religiosos están mandados a recoger. Tenemos a Cristo, un sumo sacerdote que se compadece realmente de nosotros. Y cuando venimos ante el Señor con un corazón contrito y humillado: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de estas orejas que oyeron lo que no debieron oír, Padre. ¿Qué voy a hacer con estas orejas? En la iglesia le dirían, en la secta le dirían: mándate cortar la oreja, hijo. La Biblia dice que mejor entrar manco. Nadie es capaz de entender, porque es demasiado difícil para nosotros, cómo solamente orando, el rayo láser de la oración y un corazón contrito y humillado, inmediatamente ese pecado es echado a lo profundo del mar. Y uno sale: Dios mío, me siento otro. Padre, guárdame para no volver a caer en tentación. La Biblia dice, no sé si es en el Salmo 45 al final, dice que nosotros tenemos un compromiso de presentar ofrendas diarias ante el Señor.
Eso es la oración, ese es el devocional diario. Mire, todos los días cae mugre de todas partes. Todos los días a estos ojos le quieren entrar cosas, a estos oídos, a este pensamiento, a mi vida, a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá que está viejita, al abuelito que está viejito. Dice, pero él tiene 80 y 49, no importa la edad. El hombre siempre tendrá tentaciones hasta el día en que se muera. Yo tenía una familiar y me decía otro familiar, ay, la viejita se estaba muriendo y le estaba echando el ojo al médico. Querido, con un médico así yo me levanto. El ser humano de 100 años muriendo y echándole los ojos al médico. Hermanos, todos tenemos aquí carne, sangre, pelos, boca para hacer cosas y ojos para ver lo que no se debe mirar. Pero necesitamos un verdadero sacerdote que se compadezca de nosotros. ¿Sabe quién es el único que se compadece de nosotros? Jesús de Nazaret. Es el único que sabe lo que hay aquí por dentro. Él sabe. Uno se lo dice, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Yo todavía vivo en este cuerpo de muerte. Pablo en el capítulo de Romanos, creo que es el 7, le decía, Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar este cuerpo de muerte? Y ya les he explicado que es el cuerpo de muerte. Este cuerpo todavía sufre por la corrupción que hay en el mundo, por las cosas que nos tratan de dañar. Y Pablo le hablaba al Señor en el sentido del castigo de los romanos. Yo le he explicado que los romanos castigaban a la gente amarrándole el cuerpo de un muerto. Imagínense, a usted lo meten en una celda, le ponen cadenas, cepos, o le ponen cadenas en las manos, en los pies, y van y le amarran el cuerpo de un muerto que se está agusanando, y usted ahí durmiendo y el muerto pudriéndose. ¿Qué hacen los gusanos del muerto? Se le meten al cuerpo del sano y comienzan a tragarse el cuerpo suyo que está vivo, y usted comienza a sentir la gusanera del que está muerto. Ese era un castigo que lo hacían los romanos, un castigo horroroso. Por eso Pablo decía que el castigo que él sentía de su propia naturaleza carnal, de los pecados, de lo que a él lo atacaba, él decía, Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar este cuerpo de muerte? O sea, como que el pecado se me pega, como que los gusanos del pecado me quieren entrar por un lado y por otro. Nosotros todos los días tenemos un abogado. Todos los días, el Señor dice, todos los días, todas las mañanas son nuevas tus misericordias. Entonces, si todas las mañanas hay misericordia para uno pecador, ¿por qué yo no aprovecho en la mañana y me presento y me pongo ante la sombrilla divina que me cubre y le digo, sangre de Cristo, Señor Jesús, hoy lávame, quiero irme a trabajar, quiero ir a servirte, sintiendo que mi conciencia está limpia. Dame poder para resistir el mal. Cada día el cristiano que se presenta ante Dios hallará recursos para vivir una vida victoriosa. También hallará recursos de perdón, porque lejos de ti nada podemos hacer, dependemos de Él. Qué hermoso es esto que ha hecho el Señor. En el versículo 7 del capítulo 9, cuando decía que el sacerdote entraba en la segunda parte no sin sangre, es lo que hoy en día, el día máximo, el día que también se celebra, el Yom Kippur, que es el día de la cobertura. Kippur viene de la palabra kipa, que se ponen los creyentes en el judaísmo, la religión del judaísmo, esa cosita redonda que se ponen acá en la cabeza, que se llama la kipa. De ahí viene la palabra Kippur. Kippá, Kippur, es cobertura, es decir, que esa celebración del día del Yom Kippur es un día para expiar, pero para cubrir, no para quitar. Es un día para cubrir. Estos días se está celebrando el día del Yom Kippur. Creo que yo le dije cuándo eran estos primeros días de octubre, ¿cierto? Está celebrándose eso. Entonces vamos al capítulo 9 y estamos estudiando ahora el versículo 11. Ahora que vino Cristo, ahora que vino el Mesías, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, ese tabernáculo donde entraba el antiguo sacerdote con todo lo que ya leímos, ahora hay uno nuevo. Dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Jesús tabernaculizó, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros
en la época, en la fiesta en que estaba vigente el periodo de las fiestas de otoño, es decir, entre septiembre y octubre. Jesús nació, se hizo carne, tabernaculizó entre septiembre y octubre. Ahora Dios ha enviado el tabernáculo perfecto, el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice, estamos en el versículo 11, ahora en el versículo 12, que no por medio ni por medio de la sangre de esos machos que tenían que morir, los cabros, las vacas, las ovejas, sino que ahora por medio de ¿quién? Por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas. ¿En dónde entró? Arriba, al cielo, en el lugar santísimo. Y allá nos garantiza que, la Biblia dice, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, para siempre. Ya vamos a llegar a la parte de la resolución de esto. Y quiero recordarle lo que dice el 13. ¿Qué dice? ¿Qué hacía la sangre de esos animalitos? Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica. ¿Cómo santificaba? Para la purificación de la carne, pero no limpiaba el alma ni el espíritu. Verso 14, ¿cuánto más limpiará qué? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará ¿qué? Vuestra conciencia. ¿Cuánto sentimos alivio de que nos limpien la conciencia? Ay, Señor. Yo me he dado cuenta que muchas personas tienen una casa bonita, un apartamento bonito, pero a veces entra alguien y lo que se ve bonito de la casa por dentro es un desastre. No, que provoca salir corriendo. Qué lindo es tener la casa por fuera, pero qué lindo es tener la casa limpia. ¿Saben lo rico que es cuando uno se va para culto, se va para el trabajo y cuando llega cansado de trabajar, no tiene que ponerse otra vez a trabajar? Bien sea que tenga una empleada o alguien en la casa se queda y arregla. Pero qué bonito es llegar uno al cuarto de uno, a la casa de uno, a la nevera de uno, no encontrar la nevera chorreada, que usted pone la mano en la nevera y queda pegado del mugrero, y abren esa nevera y se le ve esa nevera chiteada de negro, pasto verde por los lados, leche escurriendo por un borde, huele a podrido, a mortecino. Hermano, ¿qué es eso? Horrible. Así nosotros tenemos que tener esta casa limpia por fuera y limpia por dentro. Me gustó la predicación de ayer de mi hijo que le decía a los jóvenes: muchachos, quieren la novia más bonita, la más culta, la más fiel, pero apenas se arriman, ropa de 3 días, calzoncillos de 1 semana, y huelen a colchón de loca. Ay, esos muchachos, ¿cómo se van a enamorar de ellos? Se ríen y se le ve mantequilla de ganado. Yo estoy exagerando, pero quiero que la gente tome conciencia. ¿Quién se enamora de una persona descuidada? Ahora, si eso atrae, ¿sabe qué atrae? La limpieza atrae. ¿A quién no le gusta una persona bien limpia, bien portada, bien segura, que hable normal, que se sepa expresar? Y hasta en el hablar, miren hermanos, hasta en el hablar se nota que una persona es también por dentro lo que refleja por fuera. Cuando el Espíritu de Dios entra a nosotros, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y si en el Antiguo Testamento todas las cosas debían estar en orden, el pan de la proposición, el altar del incienso, el candelabro con sus despabiladeras puestas al lado, su fueguito en cada una de las copitas, todo en un orden perfecto. Mire, cuando nos presentamos a Dios cada día,
Dios vuelve a poner las cosas en orden. Dios vuelve a corregirnos y Dios nos avisa, esto no vuelve a repetir. Y esto tienes que cuidarte. Todo comienza Dios a ponerlo en orden en la cabeza. Y uno comienza a entender, ay Dios mío, sí, con razón, no me salían las cosas, yo esto no lo estaba viendo. Dios le comienza a uno a hacer ver cosas que uno no veía. Y el desorden que antes era normal para uno, a uno ya no le gusta el desorden. Mira, hermano, cuando uno es una persona de Dios, el orden le vuelve a la vida de uno. Yo no concibo un cristiano desordenado. Yo no concibo una cristiana que uno vaya a la casa y tiene 3 montañas de ropa en una cama, en la otra cama del niño otra, y allá tiene 3 traperos sin lavar y tiene montones de loza de un día y acumulado. Y eso cuando no es de 2. Abre la lavadora y huele a diablo. ¡Qué terrible! ¿No se ha dado cuenta en las esquinas del apartamento las deliciosas hamacas donde cuelgan arañas de 400 años? Ya tiene la casa lista para la celebración del Halloween. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! ¿Por qué cree usted que a Satanás le gusta lo sucio, lo oscuro, lo desordenado? Yo no digo, o yo sí digo, ¿qué tiene en la cabeza una persona propietaria de un almacén en un centro comercial que cree que se ve lindo? Una araña, 50 telarañas, calabazas terroríficas sonrientes. Eso que tiene de bonito. Y algunos ponen criptas, cruces, imágenes de cementerio, serpientes, gusanos, murciélagos. ¿Cómo alguien puede creer que esto es hermoso? Por eso es que Satanás hace ver lo que es feo, lo hace ver bonito. Por eso es que, mire, hoy en día uno se da cuenta que una persona está contaminada. Hoy en día, mire, casi el concepto de belleza, y aunque me estoy yendo por las ramas, pero perdóname, hoy en día ya uno se puede dar cuenta quién está operado, quién está lavado el cerebro por las redes sociales. Mire, uno encuentra que todas esas niñas ahora que se quieren parecer a las youtubers famosas, todas tienen la boca hinchada así. Hola, bello. Y todo es copiado, todo es igualito. Horrible. Las caras parecen muñecos de película. Pómulos hinchados. Ojos alargados. Cara recogida. Se mandan a quitar la grasa de aquí de la mandíbula para que tengan mandíbula de muñeco. Pechos falsos, cola falsa. A veces ve uno unas mujeres que las piernitas son como las del paral de este atril y la colota aparece hasta allá, hasta la pared. Y dice, ¿eso qué es tan horrible? Parecen un monstruo cargando un animal atrás. Otro monstruo adelante y dice, ay, Dios mío, ¿esto qué? Pero esas personas están tan ciegas, tan ciegas, tan ciegas. Qué hermosa estoy. Ahora me van a mirar todos, 100,000, 200,000, 1,000,000 de likes. Mi hijo hablaba de eso y yo decía, Dios mío, eso es totalmente cierto. ¿Quién le lavó la mente a una persona para hacerle creer que eso es bello y que eso es deseable? O sea que el ser humano está cayendo en una locura terrible, porque donde no está Dios, el orden de Dios desaparece. Qué bonita la cara natural. Sí, si se tiene que arreglar algo, se lo arregla, pero decentemente. Decentemente. Amados, mejor salgamos de aquí porque está poniéndose peligroso el tema. Y ya se están saliendo del canal como 400. No está bien, hermano. Mira, hermano, cuando uno vuelve a Cristo Jesús, el Señor le vuelve a hacer caer en cuenta a uno los errores que uno cometió. Y hay gente que se comienzan a hacer cosas, o de lo que se hicieron comienzan a deshacer.
Y hoy en día hay muchas formas de la gente deshacer cosas que están mal hechas porque son peligrosas. ¿Sabías tú que esos implantes se han reventado, han dañado, han causado muertes? Qué triste que tengo que hablar de esto, pero esta semana se murió una niña de 12, de 14 años porque la mamá fue la protagonista de ayudarle a ponerse unos implantes a una niña, creo que de 12 años, de 14 años, y se murió la niña en la cirugía. Y no le había contado al papá. O sea, ¿por qué la humanidad está cayendo en esto? Porque aquí no hay un orden, es un desorden en la cabeza. Amados, vamos a la parte final. Cuando vino Jesús de Nazaret, vamos a ir al versículo ya 14. Dice que Dios, al haber venido Cristo Jesús, con la sangre de Cristo Jesús, nos limpia, ¿qué? La conciencia. La Biblia también nos dice que la conciencia de la mayor parte de la humanidad está cauterizada. La conciencia la tienen cauterizada porque no entienden. Dice, purificará vuestra conciencia. ¿De qué clase de obras? De estas que estoy hablando, como las religiosas. Esto de la gente arreglada con cosas artificiales es igual que las iglesias. Así son las iglesias que dependen de lo de afuera. Una iglesia que depende de afuera es exactamente lo mismo que una persona mundana que depende de lo de afuera. Quieren verse santas, recontrasay, y va el alma en pena de esa iglesia. Porque las pobres mujeres parecen almas en pena, ¿no? Dice, Dios mío, ¿cuántos años tienes, hija? Tengo 58, 74. 22, pastor. Dios mío. Yo me acuerdo que hasta yo ya me estaba viendo de 89, 900. Yo miro los cultos cuando yo estaba metido en una secta y mis pantalones eran de payaso, una cosa así de grande. Ahora los tengo ancho normal. Y me arrastraban las botas me mordía con los zapatos, con los tacones, vivía con los pantalones rotos. Porque si se me dieran las espinillas me iba para el infierno. Los sacos eran 3 tallas mayores. Las corbatas eran de puro payaso, hermano, así de anchas. Dijo, Dios mío. Estaba prohibido usar bigote. Barba. Y el que usaba barba se iba para el infierno. O sea, ya tenían condenado a Jesucristo. Dios mío. ¿Dónde teníamos nosotros la cabeza? Era por esto. Porque estábamos llenos en la conciencia de obras muertas. Para servir al Dios vivo no hay que servirle con obras muertas. Yo creo que le debemos dar gracias al Señor por todo lo que está haciendo y está haciendo con nosotros todavía. Bendito su nombre santo. ¿Cuántos quieren estar en el pacto de Cristo Jesús? Yo quiero permanecer, yo no quiero salirme de este pacto nuevo. Yo nunca quiero salirme de este pacto. Yo me encuentro con gente de ese nivel como los musulmanes. ¿Sabe qué está pasando con Europa? Europa está en crisis, hermanos. Europa está en la crisis más grande porque abrieron la puerta con la ayuda de ese señor Soros y toda esa gente oscura para que entraran a través de la inmigración indiscriminada o de la migración indiscriminada, entrara gente con otras costumbres. Ahora las iglesias están cerradas. Ayer vi una que era iglesia cristiana, se convirtió en un café satánico, un bar satánico. Iglesias cerradas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y ahora solo sitios de adoración musulmana, de una secta, de una iglesia de dominio. Donde quiera que una iglesia domina, obliga a la gente, y la gente no hace lo agradable a Dios porque lo siente en su conciencia, sino porque hay alguien dando látigo, entonces está bajo el dominio de Jezabel. ¿Y sabe quién es Jezabel? El espíritu de dominio y el espíritu de control. Hay gente que le gusta es que lo iban latigando. Ay, pastor, gracias. Dios mío. Amados, qué bonito es este versículo. Vamos a leerlo. Dice que esto es una mejor, ¿qué? Un mejor modo de vida. Y por eso Él, Jesús, es el mediador de un nuevo
pacto. Ayúdennos a orar para que toda esta gente que está metida en estas sectas se le abran los ojos. A una gente que me escribe: pastor, es que estoy yendo a una secta donde el pastor enseña que si esto no se hace, si cosas que están en la Biblia, pero si comienza el espíritu de Jezabel a controlarle su vida, salga corriendo de ahí, porque ahora tenemos no tablas de piedra. Las tablas son el corazón suyo, y si usted tiene la palabra, dígale al pastor: pastor, yo tengo conciencia y Cristo Jesús me está limpiando esta conciencia, y yo sé que es bueno en mi vida y que es malo. Le agradezco un buen consejo, pero venirme a enseñar lo que no está en la Biblia, chao, te vi, hasta luego. Debemos ser gente que ayude a salvar las almas que están metidas en sectas de error. Es urgente, ya ha llegado el avivamiento. Yo estuve predicando, no se pierda el tema que predicamos en esta semana, creo que fue el día jueves o martes. Y entérese de lo que viene para la iglesia, el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Porque el poder no viene, hermano, de obras muertas, ni de palabras muertas, sino un espíritu, el Espíritu Santo, que se mueve en nosotros con los dones, a través de los dones, para que hagamos cosas poderosas, para que la gente vea que Dios está con nosotros. No para la gloria de nosotros, sino para que la gente vea que el poder de Dios está actuando. Esto que hizo Jesús es demasiado grande para perderlo en tonterías, iglesia. Vamos a estar viendo la última parte, vamos a ponernos de pie. Dice clarito, pues la parte anterior del versículo 10 y 15, dice al final, dice: para la redención una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ningún pastor, ninguna iglesia le puede salir diciendo a usted que perdió la salvación. Aunque la salvación, si la descuidamos, se pierde. Pero eso no lo sabe ningún hombre. Yo le digo una cosa: hasta el hermano más descarriado, si se arrepiente de verdad y no está en apostasía, la sangre de Cristo tiene poder y lo puede levantar. Lo puede volver a levantar de la situación en que esté, porque nada es imposible para el Señor. 17, que estábamos leyendo: pues un testamento es válido solo en caso de muerte. ¿Murió nuestro testador? Sí, murió Cristo. Entonces el testamento se puede ahora tomar, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Gracias al Padre que envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Cristo vino a morir por nosotros. Y el versículo 18 nos dice: por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque allá había que matar animales. ¿Saben por qué los satanistas sacrifican animales? Porque los demonios quieren la sangre. Así como en el Antiguo Testamento Dios pedía el sacrificio de animales, los demonios sienten que todo lo de Dios es de imitarlo, pero para el mal. Cortan la cabeza de gallos, de gallinas, matan gatos, hacen cantidad de cosas, sacrifican seres humanos. Una cosa que le quiero decir: por ahí dijeron que la muerte de Charlie Kirk era un sacrificio satánico. Yo le quiero decir esto: ¿cuántos creen que el único que conoce el día de nuestra muerte es Dios y no el diablo? Dios. El día de la muerte de un siervo, de una sierva de Dios, lo conoce Dios, y eso no lo puede cambiar, porque Él es el que apaga la vela de nuestra vida. Él tiene el poder, Jesucristo el Mesías tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y la Biblia dice clarito que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Así que cuando se muere un hombre, una mujer creyente, más una persona que ha hablado públicamente, ahora, eso es solo Dios el que determinó su muerte. Pastor, pero es que él estaba haciendo el símbolo satánico. Yo vi a la esposa haciendo el símbolo de Satanás. Mire, yo me puse a estudiar eso, y hay un pastor también ahí que sacó clarito: la señal de los cuernos es solamente con el dedo pequeñito y con el dedo índice
bajando todos los demás dedos. Yo lo hago para abajo para que no me digan: el pastor hace el símbolo satánico escondido. Pero así. Pero si levantan este otro dedo, en el lenguaje de los mudos y en otro lenguaje también yo he visto, dice: te amo. Ahora, yo tampoco voy a decir aquí te amo porque me van a confundir. Ay, el pastor está haciendo el símbolo de los cuernos, y me toman la foto justo ahorita y me borran el dedo que tengo parado, con tal de darme palo. Y así lo han hecho. Así lo han hecho. Entonces la esposa del pastor, del muchacho que se murió, que tenía un ministerio evangelístico, obviamente tenía un ministerio evangelístico, la muchacha lo que estaba diciendo: te amo. Y muchos: ay, el diablo. Mire, el Señor dijo que por sus ¿qué? Por sus frutos nos van a conocer. Es por los frutos. ¿Qué frutos dio ese muchacho? ¿Perfecto? No era. La señora no es perfecta, pero los frutos son los que hablan. Ay, el pastor Omar es un diablo. Pues vea los frutos, a ver. Dice el Señor que honremos al Señor, que la sangre de Cristo que nos limpió y lavó la conciencia de pecado, también dice otra versión, que nos permita caminar por las obras que Él de antemano preparó para nosotros. O sea, hay obras que Cristo ya las había preparado para que estas personas hicieran eso. ¿Cómo? No lo sé. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y hay obras que Dios preparó para ti que tú vas a caminar por ellas. Vas a caminar por esas obras, porque lo que Dios empezó en ti lo terminará hasta el día de Jesucristo. Lo va a terminar en la vida de tus hijos y en mi vida. Precioso Señor. Últimos versículos. Verso 20. Esto es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Verso siguiente: y de la misma manera roció con sangre, allá en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y si no había sido derramada la sangre de alguien perfecto en el Antiguo Testamento, nadie era perfectamente perdonado. Solo hasta que Cristo derramó su sangre, tu perdón es verdadero. El perdón que Dios me ha dado es verdadero. Cada vez que yo me arrepiento, es verdad que Él me limpia. Y dice la Biblia: y todos tus pecados son arrojados al fondo del mar. Vamos a levantar las manos al Rey. Y si tienes pecados por confesar, confiésaselo a Dios. Y no dejes que el diablo te la pase acusando, porque él todos los días nos acusa. Y si tú ya le pediste perdón por ese pecado al Señor, no dejes que el diablo mentiroso, que es el acusador de los hermanos, te viva acusando de mañana, de tarde y de noche. Él te dijo que no se acordaría más, y si Él lo dice, es verdad. Padre, yo te agradezco por todo esto que hoy me enseñas, por el sacrificio en el nuevo pacto, por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias. Hallo descanso para mi alma. Eres el refugio que yo necesito. Tú sabías cómo éramos los humanos, cómo íbamos a ser. Sabías desde antes qué íbamos a hacer, y fuiste propicio para mí. Has sido propicio para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa. Tú has sido propicio para mi casa y mi familia. Te lo ruego, Señor, que eso que hiciste no lo desperdicie mi familia que falta por venir. Que se conviertan de corazón a ti, Jesús, para que no sigamos acusándonos mal los unos con los otros, ni sigamos siguiendo perseguidos por las acusaciones de Satanás. Que tu Santo Espíritu me guíe, porque es el Santo Espíritu el que nos juzga, el que nos redarguye de qué cosa es pecado, de qué cosa es injusticia, de qué cosa es juicio de Dios. Y yo te agradezco, Señor, por no haberme dejado abandonado. Levanto mis manos a ti, Señor Jesús, y te agradezco por la sangre de Jesucristo, que hoy me sigue lavando y quitando toda mancha, Señor. Alabemos al Señor un minuto más.
Vamos a darle gracias por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, porque puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia